Hoy vamos a arrancar en nuestra farmacia del café con la finca y el suelo. Y la finca y el suelo es nuestra primera abordaje desde lo que es la finca hasta la taza. Y la idea es que podamos tener, al finalizar la sesión, en cada uno de los bloques que vamos a tener de 20 minutos, poder preguntar alguna cosa que ustedes consideren importante sobre, pues, sobre el tema que estamos hablando o alguna otra cosa que ustedes digan, oiga, yo quiero saber esto del café. Bueno, entonces Entonces, lo primero en esta sección uno que vamos a abordar es sobre el suelo. Y el suelo es la farmacia invisible. Todo lo que pasa en el café pasa por debajo de la tierra. Y es donde nace lo que es bueno del café y lo que no es tan bueno del café. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Primero, que es una finca cafetera. De pronto muchos dirán, ah, yo sí conozco una finca, otros no. Entonces, mostrarles un poquito de la finca cafetera. Vamos a hablar sobre el suelo y la microbioma, qué es eso de microbioma y por qué es importante para lo que es el desarrollo de una buena taza. La altitud y su magia, porque hay cafés que a veces nos nombran como café de altura y realmente será bueno, no tan bueno, qué es eso. Entonces eso nos permite como que podamos abordar sin ningún problema eso. Vamos a hablar sobre qué es un café bajo sombra y qué es un café bajo exposición del sol, qué diferencias hay, cuál es mejor uno del otro, qué beneficios tiene el uno, qué beneficios tiene el otro. Vamos a hablar sobre las variedades de café en Colombia para que conozcan un poquito que el café no es solo arábico, que a veces muchos hablan de la especie arábica, sino que hay un montón de variedades y cuáles son las principales que tenemos en el país. Y vamos a hablar sobre agricultura sintrópica, que es un concepto que es un poquito más elevado que la agricultura orgánica y que tiene un concepto totalmente distinto desde la forma de la producción sostenible de café. Entonces, primero que todo, ahí les presento este pechito recogiendo café con Don Toño, un caficultor que tenemos el honor de conocer que lleva más de 50 años haciendo esto. Y lo bonito de ir a tierra y ir a campo es que uno puede conocer cómo es realmente que se hace el café. Entonces, Don Toño ha sido mi maestro en estos últimos años. Mi nombre es Sebastián Castro, químico farmacéutico, para los que acabaron de llegar. Entonces, fue muy bonito poder juntar un poco la ciencia desde el componente científico con la experiencia y la sabiduría de una persona que lleva 50 años en la caficultura. Entonces, lo primero que quiero que ustedes conozcan sobre una finca cafetera es que lo principal que se cultiva en Colombia es la especie arábica. Hay diferentes especies del café. Las dos más representativas son la arábica y la robusta. ¿Sí? Lo que consumimos en Colombia y lo que somos mundialmente conocidos es por la especie arábica, por diferentes variedades que ahorita las vamos a ver. Pero siempre ustedes que le digan café arábigo colombiano, pues sí, es que no hay más. Colombia no se ha apostado por ir por un café robusta, porque pues el café robusta son los cafés de torrefacción, los cafés más comerciales, y eso hace que pues Colombia se haya especializado en el café arábigo, aunque la mayor producción de café arábico está en Brasil, y es el que lidera la producción de café arábico en el mundo. Y es el que, pues si ellos estornudan, pues el precio del café aumenta y si ellos se mejoran, pues el café llega y baja los precios. Realmente el café de Brasil es el que lidera la producción mundial de café, no en calidad, pero sí en cantidad. Miles de familias, y no sé si ustedes han escuchado a la federación hablando de las 550.000 familias caficultoras, pues sí, son muchas familias que dependen de una economía como la del café. Los últimos años ha habido un auge y una bonanza cafetera por la subida de los precios, que eso tenía unos impactos en nuestros bosques bien interesantes, que lo hablábamos la sesión pasada de la farmacia del café, en el cual los altos precios del café pues hacen que nosotros tengamos un problema de deforestación bastante acelerado, principalmente en donde nosotros tenemos nuestro proyecto Caficultura, que es el macizo colombiano, que no sé si ustedes lo sabían, pero el eje cafetero ya no es el eje cafetero, sino el eje cafetero ya ahorita está en el Huila. 60% de la producción de café no es en Quindío, no es en Risaralda, no es en Caldas, sino que es en el Huila. ¿Y qué es lo que también queremos que ustedes se lleven de que las fincas cafeteras que son? Pues las fincas cafeteras son más allá de plantas de café, hay historias, hay personas que todos los días se levantan, haya sol, haya lluvia, haya plagas, lo que sea, a ir a recolectar café, a ir a cuidar a sus plantas. Sin embargo, también hay problemas y por eso queríamos hablar
de una divulgación científica transparente, problemas de seguridad y salud en el trabajo, en el cual el caficultor pues le toca, como sea, ir a echar pesticidas, ir a echar agroquímicos sin ningún tipo de protección. Y esa es la mayoría de caficultores. No vamos a pensar que ellos tienen toda la seguridad social y todos los temas, sino que realmente, pues la única forma de poder hacer que ellos tengan una mejor caficultura es que podamos hacerla realmente sostenible. Que lo hablábamos la vez pasada, que la sostenibilidad no es solo lo ambiental, sino que también está el tema económico y el tema social. La federación le apuesta a lo económico, mayor producción, mayor productividad, más dinero para el caficultor, entre comillas, pero también en el caso de nosotros, pues le estamos apostando a los tres. La sostenibilidad no puede ser primero lo económico y miremos cómo sacamos el mayor número de plata si no estoy pensando en lo social y si no estoy pensando en lo ambiental, porque no es sostenible si no hago las tres. Y pues ahí les quiero contar que tenemos a nuestra reserva natural, el Alma de la Montaña, como nuestro ejemplo de caficultura. Está ubicada en donde se produce la mayor cantidad de café, en el Huila, en los 4 municipios que más se producen, Acevedo, San Agustín, Pitalito y Palestina. Tenemos allá nuestra producción cafetera bajo un bosque nativo. Tenemos un ecosistema bosque alto andino entre los 1500 a 2200 metros sobre el nivel del mar. Ahí se comprende nuestra finca cafetera. Tenemos 5 nacimientos de agua, biodiversidad completa en cuanto a aves, orquídeas, flora y fauna, etcétera, etcétera, porque convivimos y ahorita lo vamos a ver más tarde. Porque nosotros nos arriesgamos como 3 científicos a comprar la Reserva Natural El Alma de la Montaña porque creímos firmemente en la conservación. Creemos que podemos hacer algo distinto y la Tierra nos está enseñando de que podemos hacerlo diferente. O sea, nosotros muy científicos pretendemos a veces saber cómo se maneja el mundo y realmente no. La naturaleza es mucho más sabia. Y aprender de la naturaleza y cómo se mueve la naturaleza es la forma más sostenible de trabajar, en este caso café, que es nuestro producto insignia a nivel mundial. Entonces, ¿qué nos ha permitido la Reserva Natural del Alma de la Montaña? Uno, pues tener un montón de biodiversidad, como les decía, aves, animales, plantas, hongos, diferentes cosas que se dan naturalmente en un bosque protegido, pero que nos permiten también tener economía para el caficultor. Entonces, no hay ese dilema de irrupción entre o produzco o conservo, sino que lo hacemos en junto. Y lo otro es que nosotros, como les decía, cultivamos nuestro café bajo sombrío, bajo el bosque nativo. Y ese bosque nos permite decir que somos un café libre de deforestación. Es decir, nosotros no talamos árboles para poder sembrar café, que es lo que normalmente pasa cuando se suben los precios del café. Cuando se suben los precios del café, todo el mundo se alegra en la caficultura porque dice, hay plática. Pero el problema es que como hay plática, la frontera agrícola se aumenta. Entonces, si se aumenta la frontera agrícola, pues el bosque alto andino, en donde estaba el oso andino, en donde estaba el puma, el jaguarundi, el jaguar, pues se va a ir desplazando. Simplemente porque los recursos los estamos explotando de manera cortoplacista y no pensando a largo plazo. ¿Qué es lo que le pasó a la caficultura en el eje cafetero? Si ustedes van hoy al eje cafetero, van a ver que el eje cafetero ya no es el eje cafetero, es el eje platanero. Ya no hay café. Lo único que hay de café son las fincas que han logrado mantener uno que otro cultivo de manera turística para que vayan y conozcan el proceso del café, pero realmente la producción, como antes, no existe. Ahora es más turístico. Entonces, les muestro en ese bosque lleno de cachingos, lleno de árboles gigantes, guaduales, guamos, yarumos. Ahí, donde ven, ahí hay café. Esa es nuestra reserva natural. Entonces, es un ejemplo de que sí podemos hacer una caficultura diferente. Es un paradigma que hay que cambiar. Nadie piensa que haya café debajo de un bosque. Todo el mundo piensa, ¿en serio ustedes tienen café debajo de un bosque? Sí, es una realidad. Y puedes ir a verlo. Puedes ir a recoger granos de café debajo de árboles de 70 metros, porque esa es nuestra apuesta. Y eso es lo que nosotros queremos, que más caficultores entiendan que podemos hacerlo diferente. Pero la única manera de que podemos decirle a un caficultor que lo pueda hacer diferente es que yo le pueda pagar más por su trabajo. No hay otra forma. No es simplemente generar conciencia
y decir, oye, el caficultor, ¿por qué es tan desalmado? Y lo hablábamos la vez pasada en la farmacia del café, cuando hablábamos de la introducción, que a veces el caficultor recibe el peso de, ustedes son los que talan, ustedes son los que hacen un montón de cosas, pero es que no tienen otra forma de hacerlo. Entonces hay que enseñarles otra forma de hacerlo y ver que esta forma de producir sí le permite vivir de una mejor manera. Entonces, vamos a hablar de algo muy importante para el café y por eso es nuestro tema principal en esta sección 1, que es el suelo. ¿Sí? Sin suelo no hay café. ¿Sí? ¿En dónde se siembran maticas? No sé si ustedes han visto cuando uno va al vivero y ese suelo de tierra negra, fértil, que es donde la mamá o la debe poner la semillita y crecen las cosas. Pues eso es lo que buscamos. Cuando tenemos un suelo, pues el suelo es la casa de la planta. ¿Sí? Allá es donde llega la matica y va a estar creciendo feliz de todo lo que pueda hacer. Pero si no hay suelo, no hay casa para la matica. Y lastimosamente nosotros en la caficultura tradicional lo que hemos impulsado es busquemos cómo explotar de mayor manera ese suelo a tal punto que ya lo erosiono tanto que ya no va a tener casa. O sea, lo sobreexploto, que ya no hay forma, entonces lo que hago es cambiar de cultivo y ya está. Caso eje cafetero, que ahora se volvió el eje platanero. No es solo tierra, no es solo el tema. Ahí adentro del suelo, y aquí hicimos esta imagen que incluso fue parte de nuestros brochures en estos días, el suelo tiene un montón de vida que no podemos ver. ¿Sí? Eso es vida microscópica. Allá abajo hay un montón de conexiones y no sé si ustedes vieron la película Avatar que habla de Ewa y de la conexión y todo el tema. Eso es una realidad. Hay conexiones entre todo el sistema, que lastimosamente los monocultivos lo que hacen es cortar esa conexión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos un suelo sano, pues tenemos mayor cantidad de nutrientes, mayor agua, mayor aire. Hay todo un sistema vivo que hace que tengamos un café más sabroso. Realmente sí está científicamente comprobado que cuando tenemos un suelo sano, no solo para el café, lo pueden ver con cualquier tipo de cultivo. Sí, acá estamos enfocados en café, pero cualquier cosa que ustedes cultiven de manera que el suelo sea esa tierrita negra de abuela, pues va a saber más rico. No es lo mismo comer un tomate orgánico o un tomate industrial. No es lo mismo tener un café orgánico, limpio, debajo de un bosque, que tiene una riqueza de nutrientes, que tiene unos sabores más complejos que un café pálido cultivado a 800 metros sobre el nivel del mar que a veces hay, a punta de agroquímicos y pesticidas. ¿Sí? O sea, se siente la diferencia de tener un café que cuida la tierra, que cuida el suelo, que al final es lo que permite tener esta casa para poder hacer un mejor café, que explotarlo de tal manera que yo diga, listo, hasta que ya me dé más la tierra y hasta que aguante el madurol, o fertilizantes, o todo lo que utilizan los caficultores para poder hacer que el café dé, pues que en cierta forma podamos tenerlo. Entonces, aquí les voy a hablar un poco de quiénes son los que realmente están haciendo la tarea. Allá abajo, así nosotros no veamos en la tierra negra, hay un montón de bichos, microorganismos, que son los que hacen ese trabajo sucio, pero realmente muy limpio. ¿Sí? Hay trabajadores invisibles, bacterias, hongos, que hacen la tarea, digieren la materia orgánica para poderla entregar al cultivo, de todo lo que está produciendo. ¿Sí? Cuando tenemos esa tierra negra llena de microorganismos, pues funciona como un símil como el estómago que digiere todos los nutrientes. ¿Sí? Habría una forma. ¿Qué hace el caficultor tradicional? Pues eso es como si nosotros tuviéramos una lata de concentrado y se lo da a la planta. Es como le da todos los nutrientes listos para que la planta crezca. ¿Sí? Como no tiene que hacer el trabajo, porque yo se lo doy. Por eso, normalmente los cultivos tradicionales de café requieren de alto consumo de fertilizantes y de agroquímicos y pesticidas para poderse sostener. Porque lo que necesitan es como, hey, necesito que me pongas alimento porque yo de abajo no tengo nada. ¿Sí? Cuando tenemos un tipo de agricultura en el cual el suelo toma relevancia, pues el suelo es el que se encarga de digerir toda esa materia orgánica para poderlo entregar al cultivo. No solo el café, las plantas frutales, los árboles frutales, los diferentes hortalizas que consiga la persona, porque también entendemos que cuando solo nos especializamos en un cultivo, pues
hay un montón de cosas que mientras sea un cultivo, pues yo podría estar haciendo otro tipo de aprovechamiento del mismo pedazo de tierra, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestra finca, en nuestra reserva? Pues el café da una vez al año, pero mientras el café da una vez al año, tenemos plátano, tenemos arracacha, tenemos yuca, tenemos zanahorias, que es alimento. Y tristemente el caficultor tradicional en el Huila, pues incluso como se especializó tanto en café y no ve otra cosa, pues se va y se compra la tienda, la yuca, la papa, la arracacha, que podría sembrar en su propia tierra. Entonces, el mensaje al campesino es como, no, usted solo tiene que dedicarse a ser caficultor. Pero lo que nosotros le estamos enseñando es que usted puede también, mientras la caficultura se da, pues que usted pueda tener otro tipo de cultivos que le dé comida, que en vez de gastarse el dinero en la tienda, en el supermercado, pues lo pueda tener directamente en su finca, mientras da el café, porque lo puede hacer todo al mismo tiempo. Y poder tener otro tipo de ingresos, que ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de agricultura sintrópica, que esto aumenta los ingresos y la rentabilidad del mismo pedazo de tierra a largo plazo. ¿Listo? En este caso nosotros tenemos una finca cafetera en Boyacá, compramos el terreno y el señor nos dijo, si van a sembrar café, no hay árbol, porque suele suceder lo que tú nos decías. Pero entonces para darle sombra al café, se siembran plantas de plátano para que le dé la sombra al café. Y se plantan matas de yuca para que le ayude como ciertos pesticidas naturalmente al café. Y le den nutrientes también al café. Entonces lo que nosotros hicimos es mata de café, mata de yuca, mata de café y en el medio matas de plátano para que le dé sombra al café. Sí, y eso es lo que normalmente se hace, Sí. pero hay... Nosotros nos da café 2 veces al año. 2 veces yuca y el café y el plátano. Y pues eso sí hay que forrarlo para que los pájaros nos lo y lo picoteen y pues Sí, nosotros tenemos en la finca, por ejemplo, cuando tenemos una agricultura sintrópica, nosotros tenemos, además de plátano y yuca, que es lo que normalmente el caficultor tiene como lo que llaman pan coger al día, nosotros tenemos guamas, tomates, naranjas, cacao, tenemos toda la mini huerta para poder tener todas las hortalizas. O sea, hay más que uno puede aprovechar en el terreno. ¿Qué pasa en el monocultivo? Que eso al final es una estratificación de un monocultivo, que es, pues igual vas a necesitar sí o sí el uso de agroquímicos y de pesticidas para poderlo hacer, o de reemplazarlo por una solución orgánica, que es lo mismo. O sea, le cambio los químicos por unos orgánicos, pero igual lo tengo que alimentar, ¿sí? O sea, tengo que ir y darle la comida al cafetal porque si no, no va a crecer. Si no, no le riego el pesticida o no le riego el fertilizante, porque no tiene de dónde agarrar en la tierra. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es, por ejemplo, y hablamos de los hongos micorrízicos también, porque las micorrizas son esa conexión entre la tierra, pues la única manera de lograr esos hongos micorrízicos es que podamos tener una tierra que funcione como un bosque natural. Nunca va a ser igual que un bosque nativo, nunca. Nunca el humano va a poder llegar a ese nivel de interconexión, pero podemos simular y emular las condiciones para que pueda haber una producción. Como te digo, a nosotros nos da un café una vez al año, sí es verdad. Si uno compara solo café, pues la producción es menor. Claro, hay mayor calidad, hay mayores cosas, pero pues yo no solo cuento eso. Y además hay otros procesos en café que nosotros no solo sentimos en cuanto a la semilla. El café tiene otras cosas que uno puede aprovechar para poder desarrollar mayores ingresos para el caficultor y que muchas cosas pues lleguen realmente a las fincas. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué es importante la microbioma para una buena taza de café? ¿Sí? Y aquí es donde entra otra vez la caficultura tradicional a la caficultura orgánica, regenerativa, restaurativa, sintrópica, como lo queramos llamar. Hay niveles. Uno que mejora el sabor del aroma. Eso sí está claramente demostrado. Cuando hay sistemas en el cual la biodiversidad en el suelo es tan amplia, pues hay mayor complejidad en taza. Y eso hace que el café sea simple por estar ahí como silvestre, de monte o como lo queramos llamar, pues da un mejor puntaje en catación.
No digo orgánico, digo de este tipo en que tiene, porque el orgánico hace lo mismo. O sea, cambio un químico por algo orgánico, pero igual estoy haciendo la misma forma de producción. Solo que lo que hago es no utilizar el pesticida orgánico, sino utilizo el pesticida químico, sino utilizo un pesticida orgánico. Utilizo un fertilizante químico, pues voy a utilizar un fertilizante orgánico. Pero igual sigue siendo lo mismo, sigo dándole y el suelo no hace su función. Tenemos un tema de que crea compuestos especiales. Pues como hay tanta diversidad debajo de la tierra, pues eso hace que el café tenga diferentes cosas. Incluso en la misma finca, con los diferentes microclimas, con las diferentes exposiciones, pues hace que el café sea distinto, con las diferentes variedades, con las diferentes cosas. Entonces eso hace que tengamos una diversidad y haga más rica la taza o los productos que estemos desarrollando. Un suelo vivo igual a un café más complejo y pues cuando tenemos un suelo tan diverso, pues eso nos da un mejor café. Sí, eso hace la base de un buen café. La base de un buen café, y habrá alguien que, un caficultor tradicional me puede decir, o alguien que trabaja en cafetería especial, y me va a decir, pero yo saco cafés muy complejos sin necesidad de una agricultura de este tipo. Y es cierto, pero lo hacen a partir de un esquema de nutrición estandarizado que si no llegas a cumplirlo, pues no vas a sacar esa taza. ¿Sí? O sea, si tú no cumples tu cronograma de fertilización o de nutrición de tus suelos, no te va a dar la tasa. Si no haces el cronograma de uso de pesticidas, pues va a atacar la roya y la broca. Y es así. En nuestro caso, no. Lo único que nos preocupamos es que por el calentamiento global no vienen las reinitas para comerse la broca, por ejemplo, que la broca es un bichito. Entonces la broca, pues se la comen unos pajaritos. Entonces, a veces cuando hay calentamiento global, pues la broca ya ha pasado y el pajarito llegó y llegó tarde a comer, pero viene a hacer la tarea. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, vamos a hablar de la altitud. La altitud, y no sé si ustedes han escuchado, pero cuando se habla de café de altura. Es cierto, cuando hay un café de altura hay una mayor complejidad en taza, es decir, hay más sabores, diferentes cosas cuando hay un café que uno está más alto. Normalmente los cafés de altura que hay en el país son de Nariño, en la región de Huesaco hay muchos, Cundinamarca, Boyacá, en el Huila también hay cafés de altura. Sin embargo, no solo por la altura es que se da la complejidad, también por lo que ahorita vamos a hablar, que es el terroir. El café arábica, y ahí podemos ver un mapa del país en el cual se ven las alturas que tenemos, y arrancamos desde, incluso ya ahorita están moviendo la frontera agrícola con una variedad que está sacando Cenicafé, que es el café umbral, hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. O sea, estamos ampliando la frontera agrícola para aumentar la producción, porque es importante la economía. Entonces eso hace que pues ya podamos en lugares más calientes pues tener café. Toca esperar cómo dan taza y qué es lo que da, porque es una variedad que ahorita apenas está experimentándose en el café. Pero lo que realmente es importante saber es que el café idealmente sea entre los 1200 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000, incluso más alto. Nosotros tenemos cafés a 2200, 2400 o incluso en Bogotá o en Duitama hemos visto cafetales que producen café. ¿Sí? En 2700, 2600 metros sobre el nivel del mar. No produce tanto, pero produce. O sea, uno podría tomar un café en Bogotá. Hay unos cafetales que por ahí hay, uno con las vallitas y podría ser café bogotano. En Colombia, pues el café de altura es sinónimo de calidad. Entonces, cuando ustedes ven café de altura, exceptuando una marca que ojalá no compren, que es la del Águila, que dice café de altura, pues ni siquiera es colombiano, y porque ese café ni siquiera es colombiano, es traído del Brasil normalmente, y pues ni siquiera es tostión media, entonces pues ese café de altura termina siendo una compra más de mercadeo que por otras cosas. Pero pues sí, la altura da esa complejidad, entonces entre más ustedes vean cafés de origen más alto, van a identificar pues un mejor café. Ahora, ¿por qué afecta la altitud el sabor del café y la altimetría de los cafetales? Porque uno, pues al ser cafés más altos, pues la incidencia del sol, aunque estamos más cerca, pues es más baja por el frío y por todas las condiciones de la plantica, hace que tenga una maduración más lenta. Entonces se cocina más o en tiempo más la plantita. Entonces hace que una maduración sea más lenta. Eso hace que los granos sean más densos, ¿sí? Eso hace que el café sea más grueso, ¿sí? Cuando uno va a moler el café, nosotros que somos cafeteros así de, de los raritos que nos gusta llevar nuestro propio molino manual para moler nuestro café en la carretera,
pues este tipo de granos más densos, pues es más duro molerlo a mano. Tenemos que da una mayor acidez y pues da unos sabores más complejos, ¿sí? La altura en el café, pues da unas complejidades del café. Cuando hablamos de café de alta complejidad o de mayor complejidad, es que, pues, en el momento de la cata, pues la persona va a comenzar a hacer la catación, pues identifica muchos sabores, ¿sí? Cuando el café es menos complejo es cuando la persona dice, ah, esto sabe a panela y ya, o sabe a chocolate y ya. Pero cuando el café o alguien logra detectar muchísimas notas que dice, uy, pero esto sabe a jazmín, esto sabe a flor de, sabe a mango, sabe a frutos rojos, sabe a panela, sabe a chocolate, sabe, o sea, tiene tantas cosas, lo hace un café muy complejo. Y eso hace que sea mejor calificado al momento de la catación. Entonces, un café de especialidad, cuando es mayor a 80 puntos SCA, que es de la Sociedad de Cafés Especiales de Estados Unidos, pues da que es un café de especialidad. Y normalmente estos cafés de altura pues dan esas notas complejas para poder lograr esos puntajes por encima de 80. Si son por encima de 90 ya son cafés presidenciables o cafés considerados de competición. Normalmente los cafés de competición y los que han ganado a nivel mundial son cafés del Huila. Los últimos 5 años son cafés del Huila. Finca Las Flores, Finca El Diviso, Peñas Blancas, siempre son cafés del Huila, o sea, son fuera de concurso. Normalmente todos los campeones mundiales de barismo tienen un café del Huila. O un gecha panameño mezclado con uno en Huila. ¿Sí? Pero siempre. Entonces, cuando vayan también a un café y es origen Huila, van a la fija. Ahora, vamos a hablar de dos sistemas de cultivo. Entonces, aquí les muestro a dos cafeteros felices en su bosquecito. Soy yo y mi esposa Mai, en el cual estamos dentro de un bosque y adentro hay café. Allá atrás ven los cafetales. Ese es un café bajo sombrío. Es un café que está cultivado debajo de un bosque. Hay muy pocos cafés de ese tipo en Colombia. ¿Sí? Cafés bajo sombrío solo hay en Santander porque no hay más. En Santander, si usted no le pone sombra, esa vaina se quema. Entonces, muchos de los cafetales en Santander son cafés bajo sombra porque sí o sí toca por el tipo de tierra. Entonces, está la finca La Pradera, están el señor Oscar Daza allá liderando la producción orgánica y tiene un montón de café bajo sombra. Orgánico, certificado, bear friendly, tienen un mini bosque, ahí falta un poquito más de biodiversidad, pero pues tienen un café bajo sombrío. Y nosotros en el Huila pues somos dos fincas que tenemos ese modelo, o sea, no hay más. Y este es una finca muy conocida, que es la finca de Alma Café en Chinchina Caldas. Cuando uno va de Pereira a Manizales, uno pasa por un municipio que se llama Chinchina y uno ve este lindo paisaje cafetero. Muchos cafés arrumaditos, un monocultivo, en el cual no hay más nada que café. O lo máximo que puede haber es una planta de plátano. Es el paisaje cultural cafetero. ¿Sí? Es muchas plantas de café especializado en un monocultivo, en el cual no hay una biodiversidad como tal y es dependiente del uso de pesticidas y de fertilizantes para poder subsistir. Si no hay un plan de nutrición, no hay café. Así de sencillo. En el otro cultivo es menos la producción, pero pues la naturaleza se encarga. Entonces no hay un consumo alto de pesticidas o de fertilizantes para poder desarrollar la producción cafetera. ¿Listo? Entonces, estos son los dos sistemas que tenemos en el país. Sistemas bajo sombra o sistemas bajo sol. En esto, para el caficultor es súper rico porque tiene un sombrío, es un microclima rico, puede hacer su tarea más fácil. No quiere decir que no tenga que cargar bultos en una peña, porque eso sí no lo podemos cambiar. O sea, normalmente los cafetales son en lomas. Pero aquí es al sol y metido entre cafetales. Y eso es lo que hay en la mayoría del país, este tipo de producción. Y por eso traigo, esta es una foto real de la finca de Chinchina Caldas de Alma Café en Chinchina Caldas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del sombrío para la planta y para el ambiente? Uno, pues sí da un mejor sabor y una acidez. ¿Sí? Eso hace que el café particularmente tenga unas notas especiales porque pues como tienes ese sombrío hace que el café madure más lento, es una cocción lenta, pues eso hace que los azúcares den mayores compuestos diferentes, aromáticos distintos, que son un montón. Acá nos podemos quedar en los terpenos, hacer un montón de fórmulas químicas raras, pero pues no aportan mucho, pero eso es lo que dan todas las miles y un notas que hay en el café.
Protege el suelo y retiene el agua. Esto es súper importante en una caficultura sostenible a largo plazo. Cuando tienes un monocultivo como estos, cuando llueve mucho, pues como está tan erosionada la tierra, el cafetal hace esto. ¡Sí! Se va por la peña. En nuestro caso, llovió un montón y lo que hace, como esto es una esponja, hay tanto suelo, tanta rica la tierra, que lo que hace es absorber el agua. ¿Qué pasa en el cafetal? Pues no se pierde, pero el cafetal queda con harta agua, entonces él queda feliz, queda con un reservorio. Y cuando hay periodos de sequía, pues estos pobres sufren un montón porque tienen el sol al pleno, no tienen agua, entonces hay tanto estrés hídrico que las plantas se secan. En nuestro caso es más resiliente al cambio climático, porque cuando hay una sequía hay tanta agua reservada que cuando hay sequía pues la va soltando poco a poco en el suelo. Y eso hace que pues haya una mayor producción en momentos de sequía. Incluso hoy salieron en las noticias que vamos a tener un super niño en este año. Había mucha lluvia, ahora viene mucho sol. Y cuando tenemos un super niño, pues eso va a ser algo que en la caficultura en el principio va a ser chévere, porque cuando hay estrés hídrico florecen y todas las plantas van a comenzar a dar producción, pero si no hay esa posibilidad en el menor corto tiempo de plazo, eso hace que el café pues tenga una probabilidad de que se seque y que no haya una sequía tan prolongada que ni siquiera crezcan los granos y una producción cafetera que se va a caer al piso y no hay cómo sostenerlo. En esto pues nosotros casi no nos afanamos porque pues la naturaleza se regula sola. Aumenta la biodiversidad, que eso es lo más bonito de todo esto. Para nosotros, en el cuanto de que nos gusta la conservación y ver las aves, es muy bonito ver en un cafetal y ver todos los pájaros, ver todos los animales, ver que podemos coexistir, ¿sí? O sea, que no necesariamente el humano es el que vengo yo a hacer todo esto y voy a recoger todos los recursos, sino que los pájaros pueden comerse los plátanos, pero me dejan los plátanos para que yo también coma, ¿sí? O sea, sembramos maíz, y hay tanta comida, pues que ellos no se encargan de desprender el maíz, sino, bueno, él les dejó unos maíz. Así funciona cuando uno juega a favor de la naturaleza es balanceada. O sea, los loros que van a nuestra finca y se comen los maíces que sembramos, pues nos dejan maíz porque no solo comen maíz, se van y comen otras cosas. Entonces, cuando hay tanta riqueza y tanta abundancia de comida, pues nadie comienza a competir y a sacar incluso en las mismas plagas. Cuando nosotros hemos visto el desarrollo de hongos, que es como la roya, que es un hongo, y la broca, que es ese bichito que entra en la cereza del café, pues como hay tanta comida, pues no se riega en todo el cafetal, porque se especializan en un palito porque en el palito lo tienen todo. No tengo que migrar a otros palitos para poder subsistir. Y eso es súper chévere. Claro, a corto plazo uno dice miércoles, pero a largo plazo, pues es la forma en que se sostiene mejor la caficultura.